Pero no ha demostrado que comerte, por ejemplo, 5 huevos, el huevo sea malo. El café le han hecho mucho en contra. No hay estudios que demuestren que el café es malo. No nos debemos de basar en bajar de peso. ¿Quieres bajar de peso? Pues enférmate de algo grave y estate intubado en terapia intensiva. O sea, ¿no? Pues, ¿cómo se pierden? Y pierden grasa, pierden músculo y pierden hueso. Correr maratones se asocia a modificaciones cardíacas que te predisponen a arritmias. Por ejemplo, hay más riesgo de desarrollar fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón, en maratonistas que en no maratonistas. No sé, uno de 16, 17 años que empezó con dolor de cabeza, malestar general, luego comenzaba desorientada, incoherente. Y entonces ya sabes, ¿no? Que la llevaron a que le hicieran no sé qué, una barrida con cierta hierba, que le echaban cierto té. Es como un internista, pero de fallecidos. Claro. Ve la piel, ve el pelo, ve los órganos. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí a su podcast Clinicazos. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y vamos a charlar con el tipo de médico especialista que seguramente ustedes lo van a ubicar, esa especialidad ahorita que se las comience a contar. Es el que hace el diagnóstico de una enfermedad cuando ningún otro especialista lo puede hacer. Seguramente han escuchado de Dr. House o ese tipo de series médicas en la cual se vuelve muy difícil llegar a un diagnóstico y necesitan hablarle a alguien. Bueno, esa especialidad se llama medicina interna. Y en esta ocasión vamos a tener con nosotros al doctor Raimundo Flores Ramírez, que es médico especialista en medicina interna. Bienvenido, Ray, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, mira, la dinámica es hablar para público en general y que pues vayan entendiendo un poquito la medicina interna y alguna dinámica que traemos muy interesantes para que se queden hasta el final de este video, porque va a ser bastante atractivo. Antes de entrar netamente en materia, si nos puedes decir breve cómo se llega a ser médico especialista en medicina interna y también en palabras aterrizadas, ¿cómo le dirías a un niño, oye, doctor Ray, ¿qué es un médico internista? Porque yo sé lo que es un cirujano, abre pasas y saca males, pero un internista, ¿qué es? ¿Cómo lo explicarías? Claro. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues hay que hacer, como todo en la medicina, los 7 años, ¿no? Son 5 años de universidad, 1 año de internado, 1 año de servicio, después de hacer un examen nacional, al menos aquí en México y en muchos países, donde ya adquieres la autorización o el requisito para una plaza de residencia médica, y son 4 años de medicina interna. Yo creo que de las especialidades troncales, pues es la que no se puede reducir, 4 años. Y una vez que terminas, ya te puedes llamar internista, siempre y cuando aparte hagas un examen de certificación, que es como, no bastan los 4 años ni los 7 años previos, te hacen un examen de varias horas también, donde si apruebas con un cierto puntaje, ya te certifica tu país como que eres un internista certificado y te dan tu cédula. Ese es el camino a la medicina interna, y que muchos no paran ahí, sino que de ahí siguen todas las demás. Muchos le llaman la especialidad madre, ¿no? De ahí salen las otras: neumología, cardiología, nefrología, neurología, todo lo que se ocurre del área clínica, ¿no? Y eso es para responder la segunda pregunta. La medicina se divide en 2 grandes áreas: la quirúrgica, que son los que operan, hay un montón de tipos de cirujanos, y los clínicos, que habemos un montón de tipos de clínicos. Esa pregunta de qué es un internista me la hacen mucho no los niños, sino los adultos. Nadie sabe bien qué es un internista. No digo que sea la mejor forma, pero la forma más fácil que yo encuentro de responder es el pediatra de los adultos. El pediatra de los adultos, o sea, un médico general, un médico familiar puede ver embarazadas, hombres, mujeres, niños de todas edades, ¿no? Pero hay enfermedades que requieren cierta especialización, un poquito de ampliación de conocimientos, entonces los niños requieren un pediatra. Bueno, ¿qué pasa con los adultos? Los adultos también requieren un internista. Muchos creen que es el que interna. Se traslapa mucho el hospitalista, yo creo que lo llaman en otros países. El médico internista se mueve mucho en escenarios hospitalarios, en donde el paciente tiene múltiples enfermedades, no una, no dos, sino a veces 5 enfermedades, algunas ya previas y además una agudización. Entonces, en ese momento es cuando el internista como que se puede
apoyan mucho a las otras especialidades. Y bueno, como lo dijiste, una de las partes fuertes es el diagnóstico. Sí. Incluso no el tratamiento, sino el diagnóstico. A veces se trata de llegar o incluso ni siquiera acercarse al diagnóstico definitivo, sino a la rama a la que debes referir a algún paciente. Eso es bien interesante porque inclusive en terapia intensiva, que son pacientes críticos, nosotros nos encargamos de ponerle medicinas para que la presión se le normalice, medicamentos o estabilizarlo para que el riñón produzca orina, a veces sedarlos para que se permita conectar un respirador y que el paciente mejore la función de la oxigenación, etcétera. Pero eso es solamente un soporte para estar manteniendo con vida al paciente. Regularmente necesita un tratamiento dirigido a lo que llevó a ese enfermo a estar así, de grave. Y por eso a veces se vuelve, a veces es sencillo, obviamente, pues, los intensivistas tenemos una especialidad previa y somos médicos generales, entonces tenemos noción de una infección pulmonar, una infección urinaria, en el contexto de un trauma, bla, bla, bla. Pero de pronto son cuestiones más difíciles de diagnosticar y ahí inclusive, pues te consta que te he hablado, digo, oye, Ray, tengo esto así, así, y ya tú dices, bueno, esto estudio, hazle esto, sácale este cálculo y ya puedes llegar al diagnóstico. Porque solo a la doctora Marian también le he pedido luego apoyo para ver qué diagnóstico tiene el paciente, por lo tanto es fundamental que sí atendamos a los pacientes graves, pero que le manejemos la etiología de la situación. Y así para todo, porque si no manejas una etiología, si no tienes un diagnóstico, a lo mejor le puede dar para los síntomas, pero ese que no está grave, se va a poner grave. Y yo creo que ahí es donde entra el internista y donde debemos de comenzar a reconocerlo mucho más. ¿No crees que a veces está como, con todo respeto, como subestimado la especialidad? Que aparte, imagínate, o sea, 7 años y luego 4 años, o sea, 11 años en total y luego, bueno, tú tienes posgrados de ecografía y todo eso, ¿no? ¿No crees que puede estar subestimado a veces? Sí, yo creo que se subestimó. De hecho, cuando yo era interno y me preguntaban, o pasante de medicina general, y me preguntaban qué especialidad, yo siempre decía medicina interna. Ese gusto lo adquirí desde la universidad porque mis mejores profesores eran internistas. Buenísimo. Entonces, yo creo que influye mucho eso. Te encuentras buenos especialistas y como que te inspiran, quieres ser como ellos, ¿no? Entonces, yo siempre dije, quiero hacer medicina interna y después veo, ¿no? Pero medicina interna era como algo que sentía que, digo, no es así, pero yo sentía que todos deberíamos de hacer porque tu conocimiento crece muchísimo. Y a mí lo que me gusta es que te pueden preguntar casi de cualquier cosa y sabes algo. O sea, sabes algo y eso te permite evaluar integralmente a los pacientes, ¿no? Entonces, actualmente ya casi no hay internistas. Eso es una realidad. No desapareció la especialidad, pero la mayoría se deriva en el primer, segundo año, algunos raros en el tercero, y los que terminan de todos modos quieren hacer algo más, y está muy bien porque es bonito. Entonces terminas medicina interna y luego quieres hacer nefro, por ejemplo, que están muy hiladas, o reuma, y está súper bien, pero ya no hay internista, y eventualmente te vas a dedicar a la nefro, a la reuma, a la cardio, y la medicina interna se abandona un poco. Eventualmente, cuando el problema está bien específico, por ejemplo, un infarto, pues no hay duda que el cardiólogo sea el mejor. Una insuficiencia cardíaca, el cardiólogo está bien. Pero ¿qué pasa si es insuficiencia cardíaca y aparte tiene diabetes y aparte tiene una enfermedad autoinmune? Entonces necesitas al reuma, al cardio, al endocrino, también ya se elevó la creatinina, entonces al nefro, y entonces de repente un paciente realmente va a requerir 7 especialistas o 5. Se vuelve poco viable, tanto en institución como en medicina privada, ¿no? Entonces es muy común que se empiece a revalorar justamente ahora que ya no hay tantos internistas, ya no se egresan tantos. Por ejemplo, de mi centro fui el único egresado como internista en mi año, y el año siguiente uno también, y el año siguiente nadie. O sea, ¿Ese uno no fue Octavio? se derivan. Octavio salió antes que yo. Sí, Octavio Rayo estaba un año antes que yo. Sí, para los que no sepan, el doctor Ray fue, pues, compañero de la especialidad de medicina interna de Octavio Arroyo, que lo conoce como Mr. Doctor, porque muchos dudan que Octavio que sea internista, que se haya formado. Y sí, también, y además es buen teórico, lo sabe, y ahorita ya no labora viendo pacientes, pero la medicina interna que él hace, al final de cuentas la lleva a redes como como ese chismecito que quiere sacar de las cosas, porque al final de cuentas el internista es como que tiene que ser
pues, con todo respeto, chismoso para saber, a ver, pues, me voy a enterar de esto, este estudio que muestra aquí. Y yo creo que él ha llevado la medicina interna, le ha servido mucho para hacer lo que es en redes sociales, ¿no crees? Claro, sí, de hecho, por ejemplo, en la consulta particular, los pacientes están acostumbrados a llegar y decirte cuál es su malestar y a partir de ahí pues, se le da el tratamiento y todo, ¿no? Y yo, por más que quiero cortar mi consulta, dura 1 hora, no puedo hacerlo menos, 45 minutos y ya los conozco, porque siempre les digo, a ver, ¿y desde cuándo? Y nos vamos a años atrás, sacamos todos los estudios. Dice, pues no son recientes, son de hace 6 meses, los quiero ver porque este laboratorio de ahorita quiero saber cómo estaba antes, empeoró, mejoró, no se había detectado. Entonces, es tardado y a veces no se logra en un primer encuentro el diagnóstico. Vas acercándote, vas haciéndote una idea como un algoritmo e ir descartando. Y a veces hasta es frustrante porque te toma un buen tiempo acercarte al diagnóstico. Bueno, ahí va. Vamos a entrar como que más en materia. Y yo creo que este preámbulo nos ha servido muchísimo. Y entrando, como te digo, ya en lo que tenemos desarrollado, te quiero preguntar eso. ¿Cuál ha sido el caso como más enredado que has tenido? O sea, el caso más complejo para que tú puedas llegar a un diagnóstico. Y si no te molesta, pues a lo mejor guardar el tiempo que lo puedas describir. Ujú. Claro, yo creo que uno se encuentra muchos diagnósticos difíciles, ¿no? Cuando te hacen así preguntas de ese tipo, dices el que te acuerdas y después dices, había otro más interesante y todo, ¿no? Pero Pues sí, me pasa, o sea, me pasa. Cuando voy a los podcasts siempre y yo después digo, ¡ay, tengo uno más! Sí, como no la vi, Kenneth. Van a decir que hoy que Ahí en la mente estaría bien. claro, fíjate que soy profesor universitario también y doy una clase que se llama Integración de las Ciencias a la Práctica Clínica. En esa universidad, en esa clase, ICPC se llama, y me parece muy buena porque es presentar casos clínicos. Casos clínicos. ¿De qué semestre lo lleva? El último semestre. Y yo creo que es una materia de repente menospreciada en la universidad, pero a mis alumnos siempre les digo que es la mejor materia. Aquí vamos a ver caso clínico, nadie sabe de qué trata, y vamos a extraer todos sus conocimientos para llegar. Y les digo, y no importa si no llega el diagnóstico, lo que más importa, que es de los internistas, son los diferenciales. Claro. Le digo, no quiero que me digan, no. Y si no es qué, ¿y cuál otro? ¿Cuál otro puede ser? Porque cuando la prueba te salga negativa, tienes que pensar en más cosas. Bueno, pues un caso que luego lo presento ahí en la universidad como parte de mis plantillas de casos clínicos es enfermedad de Still del adulto. Enfermedad de Still Still del adulto, no sé si la has escuchado. es una... Bueno, yo sí lo tengo la idea que es autoinmune. Ajá, es autoinmune, autoinflamatoria. Y los puedes explicar con palabras sencillitas para... Claro. La enfermedad de Still del adulto es una enfermedad autoinflamatoria, inmunológica, donde el sistema inmune, que es el encargado de defendernos, sufre alguna anomalía que ataca al cuerpo, ¿no? Se vuelve loco. Exacto. Esto es muy típico de personas jóvenes, más de mujeres. Tiene algo que ver ahí con lo hormonal. Las mujeres son las más propensas a enfermedades autoinmunes, pero hay algunas que no tienen predilección de sexo y que su presentación es muy insidiosa, decimos, o sea, como que los síntomas son muy vagos. Este caso fue, por ejemplo, de un chico que tenía 20 y tantos años. Ya tiene varios años que vi el caso. Y su esposa es médico general. Y ella me contactó porque dice que me conoció en la universidad. O sea, yo no la conocía muy bien, pero ella me dijo, yo te conocí en la universidad, siempre se escuchaba al ti, no sé qué. Y yo dije, bueno, me adula, así me dijo, Y dije, me adula poco para que tome el caso, pero en realidad no nos conocíamos, ¿no? Entonces, pero dije, bueno, vamos a checar a su esposo, joven, sin enfermedades crónicas. Caso facilito. Pues fíjate que ya con el tiempo, como que uno se vuelve más prudente. Yo creo que a todos nos pasa eso de que al principio dices, esto está fácil de todo, y con el tiempo ya hasta te da temor. Esos pacientes que, ¿por qué alguien de 20 y tantos se enferma? Sí. ¿No? O sea, yo cuando salí, mis pacientes eran mayores que yo. Ahora no es que haya envejecido tanto, pero tengo muchos pacientes más jóvenes que yo o de mi edad, ¿no? Yo tengo 35. Entonces, en ese tiempo, ponle que tenía 32, 31, y este chico 20 y tantos, delgado, sin ninguna enfermedad previa. Y de repente empieza con fiebre, ¿no? La fiebre es un síntoma muy típico. Y yo siempre les digo a mis alumnos, siempre que hay fiebre, lo primero que puedes descartar, infecciones. Sí. ¿Sale? Lo segundo que debes descartar, a lo mejor dependiendo ya de grupos etarios, pero podría ser neoplasias, si es una fiebre crónica recurrente, autoinmunidad, si son personas jóvenes, especialmente si son mujeres, ¿no?
Y entonces ahí empieza el abordaje de un chico con fiebre. Dije, bueno, ahí sí, como dices, algo tranqui, ¿no? Síntomas respiratorios, pues no, que nada. Bueno, pero ya, buscas respiratorio, pulmonar, O sea, es infección. urinario. Tienes que buscar los órganos más comunes, ¿no? Que es respiratorio, gastrointestinal y urinario. Lo buscas y no está. Y la fiebre se quita. En lo que estás haciendo el abordaje, se quita la fiebre. O sea, el motivo de consulta es fiebre. ¿Y si ya no traes? Quiero recordar que su esposa es médico. Obviamente lo trató y la fiebre era recurrente. Sí. Entonces era una fiebre que iba y venía, se desaparecía unas semanas, un mes y otra vez. Vaya, uno empieza a pensar cosas como tuberculosis, ¿no? ¿En cuánto tiempo, o sea, digamos, llevaba de evolución? Cuando ya te contactaron, llevaba, no sé, cuántos días, semanas. Llevaba semanas, ya no recuerdo el dato exacto, pero llevaba semanas. Semanas de una fiebre intermitente, ¿sí? Le controlaban con paracetamol, se quitaba. Por ahí ya se empezó antibiótico empírico, ¿no? Que dices, bueno, alguna infección ha de haber, le dabas antibiótico y no mejoraba. Entonces, a mí eso es lo que me pasa, que me llegan pacientes generalmente ya tocados, decimos, ¿no? Sí. A muchos eso les parece malo, ¿no? Porque dicen, no, ya viene modificado. A mí me sirve porque digo, bueno, ya, ¿con qué antibiótico le dio? ¿Cuánto tiempo le dio? ¿Qué me cubre ese antibiótico? Entonces, eso no es. Entonces, yo de mis diferenciales que puedo tener, que es una lista grande, empiezo a borrar rápidos, a borrar causas. Y digo, es poco probable que una persona joven, sin fármacos que tome, sin inmunosupresión, por ejemplo, tenga fiebre por infección. Vuelvo a revisar todos los sistemas orgánicos, nada, ¿sabes qué? Pues hay que estudiarlo. Citometría hemática, no bien, todo bien. Sí, o sea, checaste los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las Sí, plaquetas, exacto. no infecciones. No infecciones, no datos bioquímicos ni clínicos de una infección. Entonces, Y el aspecto de él, digamos, porque cuando es un cáncer regularmente, pues comienza a perder peso, a verse físicamente mal. ¿A él tenía algunos síntomas de pérdida de peso o algo así? no tenía pérdida de peso, pero sí tenía malestar general. Estas famosas de que todo llega con astenia, dinamia, ¿no? Últimamente me siento más cansado, por ahí me duele alguna articulación, pero al momento de revisarlo no hay inflamación, mialgias, o sea, dolores musculares. Les digo, de repente ahorita cualquiera que nos esté escuchando puede decir, pues a mí me ha pasado eso, ¿no? Me he sentido cansado, con dolores y... Es una infección viral y pasa. Exacto. Sí. Además te dan un tratamiento y se te quita. Entonces parece que es eso, pero a las semanas vuelve a pasar, al mes vuelve a pasar. Entonces este chico, que yo lo vi ya después de semanas, lo abordé inicialmente y no voy a decir que hice diagnóstico, no. Pues le dije, ¿sabes qué? No encuentro nada. Lo más común, una infección viral transitoria. O sea, fue una infección viral, ya se le pasó, va a estar bien. A veces se inflaman mucho y genera estos malestares. Recurre. Y ahora con rash. Le salieron manchas. El rash es esta alergia, ¿no? Que te sale estas manchas. No eran pruriginosas, o sea, no daban comezón, pero eran manchas como salmonadas ahí en la espalda. Me acuerdo que mandaban las fotos porque no son de aquí de Puebla, entonces tenían manchas en la espalda, sí. Y entonces, ¿qué es eso, no? Y empiezas a pensar ahora en enfermedades infecciosas, exantemáticas, o sea, te generan estas erupciones en la piel. Y a un chico joven, Ahí, por ejemplo, para hacer una pequeña pausita, por ejemplo, cuando eso pasó, que tú dijiste, alguien joven, con fiebre, o sea, de difícil manejo y recurrente, o sea, que venía, volvía, pero se quitaba, venía, y que le salió eso, ahí, en tu mente así de internista, me imagino que se te echan a volar. Ahí, ¿qué pensaste como diagnósticos diferenciales? Digo, yo sé que necesitamos mucho más para hablar a profundidad, sí, pero para que el público como que lo comprenda. claro. Entonces ahí un paciente con fiebre, con malestar general y que salen lesiones en la piel, pues puedes pensar incluso hasta salmonelosis, muy, muy típica incluso de la zona donde él venía, pero no tenía cuadro diarreico. Interrogas mucho previo y dice, y además siempre sale, sí, tuvo diarrea una vez y dices, bueno, puede ser por ahí. Y empiezas a tratar de descartar ese diagnóstico, a hacer pruebas de ese tipo, una fiebre que recurre, unos cuadros diarreicos por ahí, coincidentes, pero no era, ¿no? Y se le quitan las ronchas. De entrada le doy un antihistamínico, algo para que apague un poquito, se le pasa y recurre como a las 2 semanas. Quiero aclarar esto, que estamos en un seguimiento, ¿no? Les digo, muchos diagnósticos, si fuera uno fácil, en la primera consulta, en la segunda ya queda. Esto de repente requiere seguimiento y extensión de estudios.
Obviamente, al tener ya un tiempo prolongado, esposa, médico, uno se empieza a estresar. Claro. Y entonces le hizo estudios de imagen, tomografía, ¿no? Así por iniciativa, ¿no? Que la que pasa cuando haces un estudio sin tener un diagnóstico es que te puede salir algo o nada y ya no sabes, ¿no? Entonces me mando tomografías, me mando radiografías, es ultrasonido, hígado, todo normal. Entonces, por un lado, yo digo, bueno, ya no pedí todo eso, pero me sirve ya. Y yo no te lo pedí, pero dámelo. Ajá, pero me sirve. Entonces, si el problema no está a nivel hepático, no está en tórax, no está en abdomen, tomografías normales. Además, un estudio nunca es totalmente definitivo, ¿no? Absoluto, porque si es una tomografía, que es un estudio como de hacerte 100 radiografías del abdomen, muy específico, de repente te dicen que hay una tomografía contrastada, que te inyecta una sustancia que hace que se pinten los órganos por dentro y que es mejor. Entonces dices, ahora le tengo que hacer eso, ¿qué estoy buscando? Entonces, la verdad es que sí tienes que tener una idea diagnóstica para ir por ella, ¿no? Sí había perdido un poco de peso, había perdido apetito ya, o sea, en la evolución que seguimos, entonces también te empieza a preocupar, necesitamos un diagnóstico oportuno. Y es aquí donde te digo, ¿a quién lo mandas? Porque de repente dices, bueno, es que el internista no es experto en algo específico, ¿no? El diagnóstico es lo tuyo. Entonces, sí, pues luego me dijo la esposa, ¿o con quién lo puedo llevar? Y entonces tú dices, bueno, a ver, no es quirúrgico. No, obviamente no es quirúrgico, pero de los clínicos, ¿qué será? ¿Neuro? ¿Reuma? ¿Gastro? ¿Cardio? O sea, ¿a quién se lo envío? No hay a quién enviarlo en este punto porque no tengo un foco hacia dónde. Entonces expandí los estudios, ¿no? Obviamente surgen las dudas sobre algo neoplásico, sobre algo tumoral, un cáncer, pero están los famosos marcadores tumorales que son muy específicos de algo. Tampoco siento a dónde va el problema. Los síntomas eran muy sistémicos. Entonces dije, bueno, hombre joven, fiebre, que recurre, sin datos de infección, vamos por autoinmunidad. Sí. ¿Sí? Y luego una autoinmunidad, que les digo que es esta enfermedad donde las defensas atacan al propio organismo, son los anticuerpos, ¿no? Entonces pongo anticuerpos antinucleares normales. ¿Por qué los antinucleares? Pues son los más inespecíficos, se elevan como en muchas patologías autoinmunes, negativos. Bueno, lupus no es, ¿no? Bueno, sí, o sea, ahí dice artritis reumatoide. Entonces, bueno, tiene enfermedad articular, aunque nunca he detectado de inflamación. Hay unos anticuerpos específicos para artritis reumatoide, pero son caros. Todos los anticuerpos de entrada cuestan más de 2,000 pesos, yo creo, ¿no? Entonces, muchas veces dice uno, pídele todos, gástate 20,000, 30,000 pesos en anticuerpos. No creo que sea muy correcto. Empecé a buscar, no recuerdo cuántos anticuerpos más pedí, factor reumatoide, otro muy inespecífico para ver si la enfermedad va por ahí, tampoco estaba elevada. Fíjate que entre los abordajes, ya en retrospectiva, alguien que nos esté escuchando que sea médico dirá, estaba fácil el diagnóstico. Pero ese es en la retrospectiva. En el proceso no te cuadran para algo claro. Entonces, en ampliar los estudios diagnósticos, digo, para no extenderme más, salió un estudio que se llama ferritina. Ferritina. La ferritina la van a asociar mucho al hierro, a las anemias, pero también es un reactante de fase aguda. Así le llamamos a los marcadores que se suben cuando hay algo inflamado. Se suben. Que recuerde, a los que son profesionales de salud pueden estar viendo esto, que en general trato de llegar a otro público ahorita, es que eso se les pedían a los pacientes con COVID y si estaba muy elevada la ferritina y algunas otras sustancias, ya esa infección le está causando mucha inflamación. Y era cuando el paciente o se podía complicar o ya estaba complicado y podía, pues, fallecer. Claro, tenemos muchos marcadores o reactantes de base aguda que marcan inflamación y te dice hay algo inflamado, no sabemos dónde, pero lo está. Velocidad de sedimentación globular, que es la BCG, proteína C reactiva, ferritina. Bueno, pues resulta que la ferritina salió muy elevada, no me acuerdo, ponle 2,000, o sea, es elevada. Y BCG, PCR, que ya los había pedido primero, no estaban elevados o mínimamente. Entonces, ya hilando todo esto, cualquiera que ponga esos datos de fiebre, rash, ferritina elevada, mialgias, artralgias, surge ahora sí un diagnóstico de una enfermedad autoinflamatoria que es la enfermedad de Still del adulto. Así se llama. Y tiene todo, ya que lo revisas es del libro. Pero la cosa es qué tan frecuente es esta enfermedad. Es el único caso que yo tengo de enfermedad de Still. Y eso, digamos, los anticuerpos atacan ¿a qué específicamente? De hecho, no hay un autoanticuerpo.
para enfermedad de Steele. No hay un autoanticuerpo. O sea, no es como la artritis reumatoidea que los anticuerpos le atacan las articulaciones. Ajá. Lupus que ataca riñón, pulmón, una miositis que los músculos, ¿no? Acá Sí, no hay un autoanticuerpo identificado. O sea, todas las enfermedades que mencionaste autoinmunes tienen un autoanticuerpo que te dice positivo. Ahí está, 100% seguro. De hecho, es una enfermedad de descarte y esas son las difíciles. Tienes que ir descartando otras. Pues descarté artritis reumatoide, juvenil, descarté lupus y entonces me fui acercando siguiendo la pauta de una fiebre, una enfermedad autoinflamatoria a enfermedad de Steele que no tiene un autoanticuerpo, pero que se diagnostica con criterios, se llaman criterios de Yamaguchi. Así se llaman. no, eso nunca los había escuchado. Ajá, criterios de Yamaguchi. Entonces, pues te dice esto de la clínica y la ferritina. Ajá, Pero estás de acuerdo que no piensas en ese diagnóstico ni de primera ni de segunda, porque si uno busca incidencias, o sea, qué tan frecuente ocurren estos casos, es menos de un caso por cada 100,000 personas al año, ¿no? O sea, y ahí ¿y qué pronóstico tiene ese paciente diagnosticado? ¿Y qué pronóstico tiene alguien con una enfermedad, por ejemplo, en esta autoinmune específicamente, no diagnosticado? ¿Y cuál sería el tratamiento que el pronóstico es bueno en casi todos los casos. 70% les va bien, o sea, se autolimita en algún momento y tiene buena respuesta a corticosteroides. En pacientes que tengan mala suerte, ¿no? El menos del 30% se vuelve una artritis destructiva. Sí hacen mucha inflamación articular, pero ese es el menos de los casos. Estoy hablando de que si ocurre un caso al año por cada 100,000 personas, híjole, tendrías que juntar, no sé, 10 casos para que uno le vaya mal. Y eso te habría hablar de 1,000,000 de personas en 10 años y uno le va a ir mal. O sea, en realidad a la mayoría le va bien. Pero en ese tiempo, por ejemplo, obviamente después yo me puse a leer un montón de enfermedad de Steele, todo, y no me he vuelto a encontrar otro caso, y ya soy mejor, digamos, diagnosticando enfermedad de Steele, que eso es lo que nos pasa. Pero la primera vez yo le dije, ¿sabes qué? Ya está, creo, y le dije creo, yo todavía me acuerdo porque le dije, no estaba seguro en ese tiempo, y le dije, creo que puede ser enfermedad de Steele. No tengo un caso previo, ¿no? No es de lectura, ¿no? No es como que me haya encontrado un caso antes. Entonces le dije, el reuma es quien te puede tratar la enfermedad de Steele. ¿Y qué dijo reuma? Lo mandé a reuma y dijo, no, muchas gracias, doctor. Y hasta me acuerdo que me mandó así un mensajito en ese tiempo ni siquiera estábamos mucho el WhatsApp, que no tiene tantos años, pero no nos comunicamos más por Facebook, creo, por Messenger de Facebook. Y me puso, sí, doctor, ya lo confirmó, me dijo el reumatólogo que es enfermedad de Steele. Hasta estaba muy emocionado que quién lo había diagnosticado, que quién lo había mandado, ¿no? Sí, lo que estaba pensando. Ajá, y ya, obviamente uno se siente bien, se siente muy satisfecho profesionalmente y hasta estuve en contacto, ¿no? Porque en ese tiempo yo no me sentí seguro de tratarlo. Ahorita diría, ¿para qué lo mandé? Yo lo podía tratar, pero en ese tiempo, porque el tratamiento es muy sencillo, muy sencillo. Te pasan corticosteroides, ajá. Hablamos del aprendizaje. Exacto, seguimiento, les va bien. Entonces, le dije, ¿qué te dio? Y todo, ¿no? Yo para saber qué le dio. ¿Y el rey copió el tratamiento? No tanto. Lo te va a decir. Y ahí va a tener otra. Sí. No, y ya le dio el tratamiento, estuvimos en seguimiento un tiempo, como no son de aquí, pues nada más por mensajitos, por interés personal de cómo le fue. Se le quitó la fiebre, no recurrió el rash, todo bien, el peso que había perdido lo recuperó y principalmente el ataque al estado general, esa cansancio, esa debilidad, esas molestias, se quitaron. Entonces lo dieron de alta eventualmente, como al año, y ya, creo que hasta donde yo sé ya no toma ningún fármaco, se rehabilitó. Pero bueno, en el momento yo creo que fue un gran estrés, tanto emocional como físico para el paciente. Y si no se hubiera diagnosticado, no se hubiera tratado específicamente. Y si no se hubiera tratado específicamente, pues su evolución hubiera sido muy rápida. Y como yo siempre digo, somos cuerpo y mente. Muchas enfermedades autoinmunes y muchas enfermedades sistémicas crónicas repercuten en la salud mental. Entonces comienzan a tener primero ansiedad, a lo mejor ya se puede convertir en un trastorno o a lo mejor se puede algo de tristeza, para hablar en términos sencillos, o inclusive llegar a un diagnóstico de depresión si no se comienzan a manejar esas molestias. Y el dolor yo creo que es el pivote para que te desencadene muchas cosas mentales. Claro, de las peores si ya la tienes, ¿no crees? Sí, de hecho, durante el proceso diagnóstico, muchas veces se comentó eso, ¿no? Me preguntaba su esposa, dice, ¿no será por el estrés? Es que el trabajo y todo esto, le han dado muy estresado, ya no duerme bien, luego se levanta sudando, entonces no está somatizando y estas cosas tienes que ir descartando todo hasta llegar, ¿no? Porque imagínate que hubiéramos hecho ese estrés
O sea, el paciente hasta le hacemos creer que sus síntomas no son reales, ¿no? Entonces es muy como complicado y yo creo que este caso refleja muy bien a lo mejor la función del internista, que es empezar a sospechar diagnósticos, irlos descartando, ir en el camino y que si llegas al diagnóstico, incluso que a veces es poco frecuente o no tienes la experiencia de tratarlo, pues ya sabes a dónde mandarlo con alguien que seguramente verá más casos de estos. Sí, eso sí, es importante. Si ustedes no tienen un diagnóstico y están a lo mejor con recurrencia de sus síntomas, busquen a un internista para que les oriente, o le dé el diagnóstico y exactamente, como vi, me gustó, o sea, no hay que tener el ego alto y decir, yo lo voy a tratar hasta que no, derivarlo aquí y luego muchos se van por un especialista de cardiología, de neumología, de reuma, pero los pacientes luego vuelven con el internista, como que se vuelve su médico de Sí, cabecera. sí, de hecho es algo que pasa mucho, que dicen, y después puedo regresar. Y le digo, yo trato de ser muy ético, ¿no? Y sincero con eso, le digo, mira, quien es mejor que yo tratando eso es este especialista, entonces yo te recomiendo que vayas, si tú quieres seguir conmigo, o a veces que me tome el tiempo de explicarte más detalles, con mucho gusto, pero sí te recomiendo que lleves el tratamiento con esta persona, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo me encontrara una enfermedad de Steele, me siento en toda la confianza de tratarlo, porque a partir de ese caso, pues yo te estudias mucho, revisas y todo, ¿no? Ah, ya le copiaste el tratamiento. Ahora Ya lo anoté, tengo la foto de la receta, ¿no? típica, ¿no? Una me le recetan un plan nutricional a la vecina y a ver, comadre, pues, oh, no, yo también la hago y pues no, nada, sí hay que. Pero en ese momento, incluso cuando lo mandé, le dije, creo que es. Yo también me acuerdo porque aunque le leí ahí y dije, sí, sí es, nunca había hecho un diagnóstico de ese tipo, dije, creo que es, ¿no? Y ya una vez que lo confirman, también es el proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Uno piensa que acaba la especialidad y ya eres experto. Tienes que seguir varios años aprendiendo y así nos va tocando, ¿no? Sí, sobre todo la experiencia con evidencia, con la lectura te va haciendo más rápido llegar a un punto. Ustedes, por ejemplo, dice, voy a construir algo de madera, se me cae, y voy a volver a hacerlo. Ahora lo se va rápido. O sea, con la gran experiencia, con conocimiento, te vuelves mucho más ágil para todo. Oye, muchos con este caso, pueden decir, no, tenía brujería, iba con chamán, iba con otro, y pierde tiempo importante. ¿Nunca te ha tocado un caso así de que digan, creía que era brujería y ahora tiene una enfermedad rara? Afortunadamente ya no. Aquí en la ciudad de Puebla, pues al final de cuentas ya es metrópoli, ¿no? Ya es poco probable que te encuentres casos así. Aunque veo muchos foráneos, normalmente cuando llegan ya son porque los refirió un médico de su comunidad o de donde ellos viven. Entonces, generalmente recibo pacientes ya enviados por otros médicos. Entonces, difícilmente me encuentro ya casos así. Yo creo que quien más le batalla con eso es el médico de primer contacto en comunidades aisladas, donde a veces no tienes ni sus estudios a ustedes diagnósticos, laboratorios, estudios de gabinete que te permitan demostrar los diagnósticos. De ahí te quedas como limitado. Sí, porque yo cuando estaba ¿qué era? ¿Servicio o internado? No, servicio ya. Igual había una muchacha joven, no sé, unos 16, 17 años, que empezó con dolor de cabeza, malestar general, luego comenzaba desorientada, incoherente, y entonces ya sabes, ¿no? Que la llevaron a que le hicieran no sé qué, una barrida con Sí, cierta hierba, que le echaban cierto té, que así, y todo eso ya fuimos y lo mejora, y yo así, a ver, cuéntame, ¿qué onda? Porque están diciendo que está embrujada, ¿no? De criterios de brujería, pues vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces ya lo que hice fue, la revisé y todo, y tenía rigidez de cuca, o tenía fiebre, o sea, ¿qué significa? Que tenía hinchada las menillas, que son las capitas que recubren el cerebro, y pues eso se sospecha que es pues obviamente meningitis, que fue de lo que no, tú no eres muy de farándula como Mr. Doctor, ¿verdad? Es un tipo de internista más serio, pero la hija de una creadora de contenido muy famoso que se llama Lupita TikTok, esa niña tuvo meningitis neonata y fue de lo que tuvo muerte encefálica cerebral. O sea, se hincha las capitas del cerebro, pero pues como están pegadas al cerebro, se hincha el cerebro. Entonces, esa mujer que te digo joven, o sea, jovencita, pues había pasado por ciertas manos creyendo que estaba embrujada. Yo, pues obviamente hice eso, se fue al hospital y falleció. Pero a veces cuando que ya pasó que te gustó con unos 10 días, 2 semanas de que había empezado. Entonces ya estaba. sí, No era meningitis solamente, se llama meningoencefalitis. O sea, ya también está inflamando en el serio. cerebro.
Son casos tristes que Así es. se retrasa su diagnóstico y por lo tanto su pronóstico es muy mal. Bueno, ahora fíjate bien, vamos a pasar a una pequeña dinámica. Yo te voy a decir un síntoma, un malestar, y tú como internista, estilo Doctor House, ¿no? Puede ser esto, grave o no grave, o sea, como que hacías un análisis breve de lo que te voy a preguntar, ¿qué te parece? Bueno, A ver, vamos a ver. en mi defensa cualquier cosa puede ser correcta. Exactamente, como ahorita, o sea, malestar general, fiebre, enfermedades súper raras, ¿no? Pero bueno, ok. Primer síntoma, y tú me dices qué puede ser, ¿no? Dolor en el pecho. Lo más común, cardiopatía isquémica, dependiendo la edad, ¿no? Nosotros basamos mucho en las edades. Es un hombre sedentario, con sobrepeso, dislipidemia, o sea, colesterol alto, fuma, cardiopatía isquémica, o sea, posiblemente una enfermedad de las arterias que irrigan, que nutran el corazón. Es lo más común. Pero si me dices que es alguien joven, sin estos factores de riesgo, puede ser algo esofágico, incluso reflujo. Si me dices que es un estudiante de medicina que se la vive tomando café porque está en exámenes, no duerme y come todo lo que se encuentra, algo interno, reflujo. Primer sospecha, dolor torácico no cardíaco, le decimos, ¿no? Claro. Exactamente. Tu defensa puede ser, sí, claro. Pero sí, exactamente. A lo mejor estaría lo más grave. Si a alguien le duele el pecho, piense que puede tener un infarto. Como Google, ¿no? Cáncer de cabeza. Cáncer del corazón. Pero, sí, cierto. Pero bueno, creo que ahorita con el ChatGPT ya está más orientado, ¿eh? Ya, aunque sí sigue siendo, pues, obviamente, una inteligencia artificial que todavía pues, no logra integrar cosas finas o personalizar las cosas, pero pues bueno, creo que ahorita la inteligencia artificial ya es más exacta en ese aspecto. Pero, sí, si le duele el pecho, entonces que piensen que es infarto, hasta no demostrar lo contrario, o un tipo de alteración en el flujo de la fertilidad del corazón que se llama angina y tiene que ir al hospital de forma rápida, sobre todo si es algo abrupto. Perfecto. Siguiente, ¿verdad? Siguiente. Te digo un síntoma y tú dime qué puede ser. En este caso, sí, ¿cuándo prender alarma, digamos? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza súbito, muy intenso, que nunca habías sentido en tu vida, hemorragia subaracnoidea. Sí, es decir, se rompe un vasito y la sangre irrita la cabeza. Eso no te genera, no es igual que un derrame cerebral clásico, o sea, como cuando una embolia le dicen, ¿no? Ni nada de eso, que pierdes la movilidad del cuerpo, ni nada. No, esta es una sangre que recubre el cerebro y entonces lo irrita tanto que genera un dolor intenso como si fuera la migraña, ¿no? Pero así se caracteriza, el dolor súbito más intenso que has sentido en tu vida. Bueno, fíjate que hace poquito, de donde yo soy originario, una enfermera joven, compañera, fue al gimnasio. Después de ir al gimnasio, salió y comenzó con un poco de malestar general, nada más, un poquito de dolor de cabeza, pero muy leve. Fue a su casa, no le dio importancia, para coger ese estrés, me agaché mucho en el gimnasio, va con su hija, se van a una tienda comercial y en la tienda comercial le da un dolor de cabeza, refiere los testigos y la hija, un dolor de cabeza intenso que hasta le causó que gritara y de repente perdió el estado de alerta y ya no respondió. Falleció ahí. Entonces puede ser, a veces puede ser tan grave que se deteriora. Claro, origen es aneurismas, ¿no? Aneurismas, es decir, son saquitos, como cuando le da un banquetazo a la llanta y se sale un chipote. Esos son los aneurismas, pero a nivel de arterias del cerebro. Entonces se rompen y te da un dolor. Suele ser muy grave. Sí. Pero, por ejemplo, yo tuve un caso en consultorio. Y en consultorio llegó el paciente y me agacho para ponerme los calcetines, me duele, no puedo, me ayudaron a ponerme los zapatos, vengo porque tengo dolor de cabeza intenso, toda la cabeza. Entonces dije, bueno, vamos a checarle senos paranasales, a ver si no tienen una sinusitis, dolor muy intenso que lo alcanza rápido o sea, que alcanza su intensidad máxima desde el inicio y ya no dice sigue aumentando, sino le dije, ¿sabe qué? Como dices, ¿cuál es lo más grave que puede ser? Para mí fue eso. Y le dije, mire, pueden ser muchas cosas, no quiero asustarlo, pero mejor pecar de precavido que de confiado. Tomografía. Y me manda, no necesito de interpretación, que me manden la foto ahí en ese momento, así le puse en la indicación y ya. Entonces yo ya andaba hasta paseando ya ahí en lo que él se fue a hacer el estudio y me mandan la foto.
Y dije, ya ni tiene que ir conmigo, vaya a neurocirujano, le paso el contacto. Tenía ruptura neurismática y hemorragia subaracnoidea, sin pérdidas de alerta ni nada. Pero el síntoma fue solo ese y listo, le fue bien. Pero que actúa a tiempo. Exacto, por eso dicen, como tú dices, la pregunta está muy bien, ¿no? Tampoco siempre vamos a ser catastróficos, pero tienes que saber cuándo hay banderas rojas. Fíjate que yo siempre les digo a mis residentes, piensen en lo más grave, en lo que puede dañarle la salud importantemente a su paciente o que le pueda causar fallecimiento. Y luego piensen en lo más común y luego en lo menos común. Y luego ya en lo atípico de lo común y en lo atípico de lo común. Y de esa forma pues vamos a tratar de, pues a lo mejor pecar de exagerados, pero darle el beneficio de la duda a la enfermedad. Claro, como dice Ray, no queremos ser catastróficos porque puede ser una cefalea de tensión, un dolor de cabeza de tensión, Tomás Cuey. o una migraña también, que pueden ser síntomas de migraña, ¿verdad? Un dolor de cabeza, ciertas características que moleste la luz, el sonido, también puede ser tipo de dolor de cabeza que se llama de migraña. Pero sí, hay enfermedades orgánicas que te causan dolores de cabeza catastróficos. Bueno, perfecto, buen caso. Y ese señor dices que lo operaron, ¿no? Sí, lo operaron. Lo mandé a la neurocirugía, lo cliparon, el aneurisma y todo bien. O sea, tuvo suerte. Fue un aneurisma chiquito, sangró suficiente para que le doliera intenso, acudiera a atención médica inmediata y que no le afectara a otras funciones cerebrales, ¿no? Y digo, ese fue, si me dices qué te llevó a hacerlo así, a la primera fue dolor intenso, Pensado. súbito. Y esa es la clave, que alcanza la intensidad máxima desde el inicio. No es un dolor que dicen, me vino dando, llevo una semana. No, si es una hemorragia subaracnoidea, el dolor es intenso en los primeros minutos y así se queda a tope. Y fíjate, también ahí yo creo que tu instinto fue, ¿qué lo cambió? ¿Qué lo desencadenó? Pues que hizo un movimiento abrupto de bajar la cabeza, ¿sabes? Eso le aumenta la presión dentro de la cabeza, le aumenta más sangre y lo rompe esa parte vulnerable, por decirlo de una forma, de la arteria que tenía, que es también común de ese tipo de fallecimientos en los gimnasios. Gente que no sabe que tiene esa quito, ese aneurisma, o una malformación de las arterias y las venas, que también puede romperse. Entonces, hacen un peso importante y pum, queda. También en el parto, algunos casos de durante el FARI está empujando, también puede llegar a fallecer, o en el baño. Claro, digo, puede ocurrir en cualquiera, ¿no? La única forma de saber si tienes ¿no? Es hacerte un estudio contrastado, ¿no? De la cabeza, que no vamos a andarlo haciendo todos porque no es común tener estas situaciones. Esa es la cosa, ¿no? Porque a veces alguien nos puede escuchar y decir, pues tengo que hacer un estudio, entonces no voy al gimnasio. No sabemos, tantas cosas que pasan. Incluso yo, por ejemplo, que corro, tengo un poquito de tiempo corriendo, siempre en carreras pasa algo, ¿no? Y entonces uno dice, deberíamos checarnos todo. Híjole, ya no sabes, ¿no? Eso es lo que llamamos screening nosotros, o sea, de búsqueda previa, funciona cuando algo es muy frecuente, pero cuando no, se invierte mucho tiempo, mucha economía, desgaste en muchos sentidos y no tienes nada, ¿no? Oye, Ray, y haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué opinas de la muerte súbita que ha ocurrido durante el deporte? Porque aquí en Puebla creo que fue una persona joven, saludable, que hacía inclusive creo que CrossFit a un buen nivel. Hizo una carrera, no sé si fue medio maratón o un maratón completo. Fue otro tipo de evento, fue físico. La que me imagino que estás comentando que fue una chica joven, veintitantos, si no me equivoco. Fue algo de CrossFit, un evento de CrossFit que es diferente a correr. Correr es parte de lo que hacen, se hacen muchas otras actividades físicas, cargar peso, levantarse, hacer burpees, todo, ¿no? Esa es la que creo que comentas. Mira, no la conozco, no sabemos más. Lo que más que puedo decir es que lo más probable es una arritmia. Lo más probable es una arritmia cardíaca, ¿no? Muchos tenemos, yo no, espero que no, tenemos o tienen los pacientes condiciones asintomáticas, es decir, tienen una conexión eléctrica cardíaca anormal, que en condiciones basales no se activa, pero si haces un ejercicio intenso, un esfuerzo intenso, se puede generar, ¿no? Entonces, pudo haber sido eso. Yo, por ejemplo, corrí el medio maratón de Cholula, aquí en Puebla, hace unos 2 meses, y falleció una persona también en ese medio maratón. Y ese, digamos, en la característica que nos dices, es una mujer joven, todo como tú dices, a lo mejor. En el otro era una persona ya mayor, recuerdo que tenía alrededor de los 60 años, era hombre,
Ajá, y lo más dramático es que fue a unos metros de la meta, ¿no? Hizo paro cardíaco. Pues diría alguien, todos hacen paro cardíaco, ¿no? Al final, pero Eh, eh, Tienen toda la razón. Bueno, las únicas dos formas de que fallezcamos es por medio de un paro cardíaco o de un paro cerebral. O sea, la parte cerebral es un tipo de fallecimiento. Y al final de cuentas, pues se diagnostica, ya se desconecta el paciente y se deja sí, el corazón. y esto lo comento porque de repente a mí me gusta académicamente hacer el análisis, pero entendiendo eso, ¿no? Que es todo suposiciones porque no tenemos la información, no tenemos los datos exactos de cuando se abordó, si había pulso, si había un ritmo desfibrilable o no, si servían los parches que les ponen. Bueno, pero ahí podrías contar un poquito más del caso y con todo el respeto y obviamente responsabilidad, ¿cuál sería la hipótesis que tú consideras como posible para el fallecimiento de este señor? En este caso, por ejemplo, a diferencia de la chica joven que te digo, como son los extremos, vamos a tomar los dos. Mujer joven sin antecedentes, si es que no tiene antecedentes de enfermedades crónicas, arritmias a lo que iría yo a buscar, ¿no? Arritmias cardíacas. Esas pueden ser secundarias a ejercicio intenso y o a consumo también de sustancias energetizantes. Durante una carrera, por ejemplo, necesitas energía. Entonces, para un maratón, para un medio maratón o para más de una hora de actividad intensa, te suplementas con cafeína, con aportes de calóricos, ¿no? Entonces, a veces el cuerpo no está tan listo para estas situaciones, hay que irse entrenando poco a poco. Y en el otro extremo está un varón, que el hombre siempre tiene más riesgo cardíaco, 60 años, más riesgo por edad. Y bueno, aunque sea deportista, dicen muchos, ¿no? Si tanto hacía deporte, ¿por qué se infarta alguien? Bueno, y yo siempre les digo, todos tenemos riesgo mayor o bajo de infarto, pero hay un riesgo. Ser hombre y ser adulto de 60 años es un riesgo de infarto. Pues al haberse sometido a un esfuerzo físico, probablemente lo primero que iría yo a pensar es una cardiopatía isquémica, un infarto. Pero también segundo de arritmias o incluso lo que estábamos platicando, de donde derivó esto, puede ser algo cerebral. Pudo haber sido un aneurisma que estuvo 60 años ahí y se rompió y todos piensan que es el corazón, en realidad fue a nivel cerebral, pero fue masivo. No sabemos, ¿no? Sí, la única forma que podemos saber es llegar al diagnóstico de alguien que falleció súbitamente, de una muerte súbita, es a través de necropsia Así es. o de análisis del cuerpo, porque muchos creen, digo, aquí porque yo ya platiqué con el doctor Jorge Olivares, que es un médico forense muy bueno, y él hace clínica. Dice, y yo me doy cuenta, es como un internista, pero de fallecidos. Claro. Ve la piel, ve el pelo, ve los órganos, y luego ya órganos externos, de genitales, bla, 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 y luego ya hace la necropsia y ya va pulmones, corazón, cerebro, hace ese análisis como nosotros en vivos que analizamos sistema nervioso, entonces, a ver cómo está el estado despierto, a ver cómo está la respiración, cómo está la presión y el corazón. Ese trémolo ellos también lo ven. ¿Sabes? La diagnosticar. Entonces, esa es la forma que podríamos llegar a un diagnóstico ya definitivo. Digo, en esos casos, posiblemente sí se la tuvieron que haber hecho por el tipo de fallecimiento. Claro. No, y abordar estos temas, muchos lo piensan que es como morbo, ¿no? No es en ese sentido. Más bien es prevención. Porque, por ejemplo, yo me preocupo. O sea, yo digo, bueno, por un lado recomiendo hacer la actividad física. Por otro lado me preguntan, incluso los pacientes, oiga, pero escuché esto y así. Entonces, ¿sano o no es sano? ¿Cuánto debo de hacer? Entonces, cuando tienes que empezar a hacer un abordaje muy individualizado, ¿cuáles son tus posibles factores de riesgo? Y también entender una cosa, que por más que uno se estudie y haga, no tenemos garantizado nada. La única forma de no morir es no No nacer. nacer. Así, de hecho, hay un libro de patología, si mal no recuerdo, se llama Robbins, que te dice, la única forma de no tener cáncer es no haber nacido. Y suena duro, pero así la vida. Por eso, lo más increíble es que nuestro cuerpo, la mayor parte del tiempo y el mayor porcentaje de gente, a nivel mundial, ¿no?, se mantenga mayormente sano que mayormente enfermo. O sea, está complejo los mecanismos fisiológicos y la anatomía que eso es algo muy reconocible, ¿no? Entonces, no sé qué opinas en ese aspecto.
Sí, totalmente. La verdad es que hay que disfrutar mientras podemos y hacer todo lo necesario que es nuestro trabajo como médicos, de tratar porque no se logra la garantía, de tratar de garantizar el mejor o mayor tiempo de en buen estado de salud en todos los sentidos. Y ahorita que estabas pensando en las muertes durante el deporte, sí, como es como una mezcla de factores, y también a veces tiene que ver la hidratación inadecuada y que puedan perder también sales al momento de sudar y que a lo mejor ese ser un factor extra. Perdió potasio, ¿verdad? Perdió como tal hidratación y que eso haga que también el corazón ahí pues lata normalmente y pues llegue a causar esta situación pues tan trágica que le pasó. Bueno, ojalá y no te pase nada. Esperemos que no. Oye, ¿y ahí qué recomiendas? O sea, para todos los que van a hacer un deporte, que un maratón se me hace, honestamente, o sea, a mí, si me preguntas, Elias Amarror, se me hace innecesario correr un maratón para cuestión de salud, así como se me hace innecesario tener porcentajes de grasa corporal demasiado bajos que tienen a veces 5%. No, o sea, ya lo fitness. Yo sé que puede ser muy debatible lo que voy a decir. Y yo creo que no, los que saben, no creo que haya mucho problema para lo que voy a decir. Pero llega un momento en que lo fitness se convierte en no saludable. Inclusive se convierte en factores de riesgo. Por ejemplo, todos los deportistas de alto rendimiento, pues no son saludables. O sea, pueden estar por ejemplo, de halterofilia, sus articulaciones, o sea, al final de cuentas llevan a algo más extremo, un maratonista, etcétera. A lo que iba es eso, a mí se me hace innecesario, Ray, no sé por qué no está haciendo eso. Está bien, está excelente. Yo creo que ese es como para un podcast dedicado a eso, dirían, porque es muy interesante, mucho que debatir. A mí me gusta leer, no digo que sepa mucho, pero me gusta leer y revisar lo que hago y qué cosa hay a favor, ¿no? Entonces yo tengo un año que cumplí en mayo de empezar a correr formalmente. Antes solo lo hacía por salud, de vez en cuando, una vez a la semana, y llevo un año que ya empecé a hacer carreras, que empecé a correr distancias largas. Mi primer maratón va a ser en octubre en Chicago. Ese es mi primer maratón. Ay, cuídate, Ray. Ahí va. Ya revisé metaanálisis, ya revisé todo. ¿Y qué crees? Tienes razón. Correr maratones se asocia a modificaciones cardíacas que te predisponen a arritmias. Por ejemplo, hay más riesgo de desarrollar fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón, en maratonistas que en no maratonistas. O sea, sí se asocia a muchos cambios patológicos. No es normal, no estamos diseñados para ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, de hecho, maratón, o sea, el maratón como tal, el nombre viene histórico de una guerra que hubo y una persona corrió de la ciudad de Maratón a no sé dónde y corrió los 42 kilómetros y para anunciar la victoria y se murió después, ¿no? O sea, desde ahí uno dice, Algo no está muy bien con los maretos. ¿por qué estamos haciendo eso? Es genial, hagámoslo para honrar al que corrió, vamos a hacerlo. Esto es algo muy peligroso. ¿Qué les parece? Me encanta. Que nos juntamos muchos y lo hacemos. Sí, ¿Qué digas ahora? pero ahí te va. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas, no? Sabemos que conducir a altas velocidades es peligroso. Sin embargo, se siente bien a ratos. No digo que lo hagan. ¿Por qué saltar en paracaídas? Lo hacemos si tiene riesgo de mortalidad. Volar en un globo aerostático. Porque es bonito, ¿no? Porque nos gusta. Porque también hacemos las cosas por diversión, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho subir montañas, por ejemplo. Y eso también es peligroso, no tienes ni que correr, o sea, te puedes caer. Bueno, entonces, sí, entonces bicicleta, también te puedes caer. Entonces, bueno, no podemos como que solamente evitar todo lo dañino porque resultaría que entonces empezaremos a tachar muchas cosas de la lista. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre vivir una vida plena que te dé sentido, que te diviertas, que disfrutes, sin poner en riesgo tu vida más allá de lo razonable, ¿no? Ahora es diferente correr un maratón de la nada a correr un maratón preparado y como tú dijiste, la hidratación adecuada, los electrolitos, los conocimientos. Yo llevo un año corriendo en mayo y mi primer maratón va a ser en octubre. Quiere decir que me preparo un año y medio para correr el primer maratón. Va a morir. Esperemos que no, que si pasa ya, dices, yo tenía razón en un podcast, ¿no? No, pero Un moñito a la miniatura. lo que voy es que hay que tener objetivos, prepararse, aceptar tus limitantes, tu condición, saber cuándo parar
hay muchas lesiones en el deporte, en todos los deportes, pero ¿por qué entonces fútbol, boxeo, ¿no? Los deportes de contacto. Híjole, hay muchas cosas que no recomendamos como médicos y muchas cosas que no recomendamos, pero que vamos a hacer un poquito, ¿no? Entonces, quiero vivir la experiencia, quiero hacerlo prudentemente, preparado, con la orientación adecuada de los que lo hacen, con la hidratación, la suplementación necesaria, el entrenamiento, y entonces hacerlo dentro de mis capacidades sin incrementar mi riesgo. Ese es el plan, ¿no? Y ese es el que todos tendríamos que planear. Sí, claro. El camino medio regularmente es el correcto, dicen por ahí, ¿no? No irte a extremos, ¿no? Pero si dice por ahí, si te quieres ir a un extremo riesgoso, pues mejor que sea a correr un maratón que a fumar 2 cajetillas diarias de Claro. río de vape, ¿no? O sea, Y ahora, y basta en lo laboral. Yo trabajo en turno nocturno, sí. ¿no? O sea, yo soy consciente que trabajar de noche me acorta mi esperanza de vida. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque resulta que me deja los fines libres, mis mañanas libres, puedo estar aquí hoy contigo sin ningún problema, porque trabajo 3 noches a la semana. Pero es algo que tengo que también yo saber cuándo parar, porque no debe ser para toda la vida. Dormir mal aumenta el riesgo cardíaco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Compensar. No puedo tener obesidad, no puedo Correr maratón. con can. Sí, amigos. Sí, esa es la cosa, ¿no? Todos hacemos cosas que nos afectan y entonces si tenemos miedo de vivir, ya resulta que no vamos a hacer nada. Bueno, exactamente. Entonces vamos a dejar un mensaje claro. Tú como médico internista, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que no está enfermo o que está enfermo para que aumente las posibilidades de sobrevivir, para que tenga una vida más longeva, pero más saludable? Punto 1, punto 2, así si alguien te está consulta, ¿cómo se lo dirías? Claro, de los estudios, toda la tendencia, o sea, los estudios que se hacen en cientos, miles de personas, toda la tendencia va a que el ejercicio de fuerza muscular mejora la sobrevida a largo plazo. Incluso si te da una enfermedad grave, está demostrado que si tenías más masa muscular, más músculo, te va mejor. Entonces, por ejemplo, ahora que hubo COVID, por ejemplo, ¿a quién le puede ir mejor? A lo mejor a alguien que tuviera masa muscular, que hacía gimnasio, que alguien que se veía bien, sano, pero que realmente no hacía fuerza, ¿no? Y peor les iba a aquellos que no tenían músculo, que tenían más tejido adiposo, no es esto de gordofobia, no es esto de querer cambiar los cuerpos, no, pero está directamente asociado el tener un sobrepeso, una obesidad, con más riesgo el temor de morir por cualquier causa, ¿eh? Entonces, lo primero yo creo que definitivamente invertir tiempo en fuerza muscular. Antes, hace unos años, era lo aeróbico, ¿no? Corre, muévete, brinca, eso es más saludable. Pero ya está demostrado que, al menos hasta hoy, no sé mañana, pero que el ejercicio muscular se asocia a mejoría en la sobrevida y funcionalidad. Si tenemos la dicha de vivir muchos años, el tener buenas piernas, buenos brazos, me va a permitir poderme levantar, poder ir al baño yo solo, que si no desarrolla músculo y entonces necesitas asistencia para todo, ¿no? Entonces creo que si una cosa tendría que ser fuerza muscular, ¿sale? Segundo, todos los que se dedican a la cardiología, por ejemplo, a la salud cardiovascular, que de lo que más nos morimos es de infartos cardíacos cerebrales, entonces te dicen que hacer al menos 150 minutos a la semana de ejercicio físico te considera una persona no sedentaria. Sedentario es aquel que tiene riesgo cardíaco, ¿sale? Ahora muchos pacientes me dicen, es que yo subo, bajo escaleras, camino. Y le digo, mira, yo estoy acá de consulta con usted, ahorita me voy a parar, voy a ir a caminar, subo, bajo escaleras en mi casa. Eso no es mi ejercicio. Yo de todos modos destino 30, 40 minutos a correr en las mañanas. No tienes que correr, pero al menos camina rápido. Tienes que destinar 150 minutos a la semana. O sea, son 5 días de 30 minutos. Si no estamos haciendo eso, si los que me escuchan no están haciendo 150 minutos a la semana, no se consideran activos físicamente entonces. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que esas dos cosas, fuerza muscular y 150 minutos de Entonces, podría ser que alguien, aunque haga, por ejemplo, un ejercicio de calistenia o de gimnasio, aún así, pues, sea ciertamente sedentario porque no haga nada de ejercicio cardíaco o cardiovascular. Claro, es la combinación. Si me dices que es mejor, la combinación. Si me dices que es lo segundo mejor, fuerza muscular. ¿Qué es lo tercero mejor? Solo ejercicio aeróbico. Y de ahí, ¿qué otros recomiendas? Y la otra, muchos decimos, hacemos ejercicio para comer lo que queramos, ¿no?
pero no es así. O sea, también hay que tener una prudencia a la hora de digerir alimentos. ¿Por qué ahora hay más enfermedades que antes? Porque los alimentos cambiaron, ¿no? Dejamos de comer nuestro pollito que criamos desde chiquito, que te regalan, el amarillito, y que crece y luego te lo comes. Dejamos de hacer eso. Llorando con ese Sí, caldo. sí, él hubiera querido que solo yo lo comiera. No, dejamos de hacer eso y de cosechar tus propias hortalizas a comprar todo empaquetado y procesado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la demografía cambió, mucha gente, mucha demanda, en la ciudad, ¿dónde están los campos de cultivo? Entonces, te traen todo procesado y es más fácil, lo puedes guardar por más tiempo. Entonces, sacamos cosas enlatadas. No digo, ojo, no estoy diciendo que todo es malo, pero el comer alimentos ultraprocesados se asocia a enfermedades crónicas por las múltiples sustancias. Sí, alimentos ultraprocesados. Todos los embutidos, por ejemplo, son no recomendables, ¿no? Salchicha, que si me invitas hot dog, a mí me gustan, pero no recuerdo cuándo comí una salchicha, por ejemplo, no me acuerdo, porque ya tiene un buen tiempo. No se recomiendan mucho los embutidos. Puedes comer jamón, pero no todos los días. Y luego hay tipos de jamón, habría que buscarlo, ¿no? Entonces, el atún, muy bueno, pero si comes atún todos los días, te asocia a arritmias también por los conservadores, no el problema es el atún. Entonces, y luego tienes contenidos en plomo y otras cosas, ¿no? A lo que voy es que todo lo enlatado y que tenga empaques que resulta que caducan en mucho tiempo, cuestiónate si realmente no lo podías suplir por algo más fresco. Claro. Incluye, si tu trabajo, tu ciudad te limita en el acceso a hortalizas más frescas, alimentos más frescos, a ganado, a carne más natural, porque luego viene, ajá, exacto. Entonces, escoge unos días de descanso. Yo entiendo que la vida es ajetreada y tienes que tener algo rápido, ¿no? Comida rápida, procesada, pero de vez en cuando en la semana ten unos días de comida saludable, cosas verdes, cosas frescas que se cortaron esta semana, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí mejora mucho la posibilidad de sobrevivir. Las harinas, las pastas, todos nos gustan, está muy bien, pero no puede ser algo frecuente, recurrente. Debe ser una porción de tu alimento, verduras, pastita chiquita o como guarnición y una fuente de proteína que suele ser la carne, ¿no? El huevo es muy saludable, por ejemplo. Sí. El huevo es muy saludable. De hecho, Había la creencia anterior de que te elevaba el colesterol. Me preguntan mucho en la consulta, ¿y cuántos huevos puedo comer? Porque yo me gustan mucho los que quieras. O sea, los estudios no han logrado. no los que quieras, sino los que le toquen para... Claro, pero no ha demostrado que comerte, por ejemplo, 5 huevos, el huevo sea malo. El café le han hecho mucho en contra. No hay estudios que demuestren que el café es malo, al contrario, parece que es bueno, especialmente si lo tomas en las mañanas. Ya si tomas café todo el día y en la noche también, y por eso no duermes, ya te está afectando, ¿no? Pimiento. O si le echas azúcar, Anda. ¿no? Esa es la cosa. Es café sin azúcar en la mañana, no más de 4 tazas. Eso es muy saludable, diría yo. Versus tomarlo, es diferente, aunque capuchino, que con azúcar. Sí, claro. Es rico, de vez en cuando está bien, pero no todo el tiempo. Y hay cosas que no hay ninguna razón para hacer, que están totalmente demostradas que solo son perjudiciales y cero beneficio. Fumar. Hubo un tiempo en que fumar era bien visto, era de clase, era de cosas. Yo creo que ahorita para aquellos que fuman es una bronca, porque ya en todos lados es no fumar. ¿Y por qué es eso? Porque está asociado a todo lo malo, a nada bueno. Deja tú el cáncer pulmonar, o sea, todo te daña a función pulmonar, te aumenta la hipertensión, te genera adicción, o sea, no hay nada beneficio, nada. Entonces, si pueden evitar fumar, mejor. Ya te la ratita muerta en los empaques, ¿no? O sea, creo que está claro Le que pone dientes a la ratita y dice... creo que está claro que no hay cosas que no hay razón para hacer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que yo también recomendaría sería, yo sé que en algunos casos no se puede, pero dormir bien, 7 a 8 horas al día por la noche y temprano, antes de las 11, 10 de la noche, sería también algo bastante bueno porque pues es como que nos reseteamos, ¿no? En la noche las hormonas que reparan el músculo, es cuando se libera la hormona de crecimiento. Por ejemplo, yo no voy a crecer más, ¿no? Pero pues si va a reparar, ¿no? Yo creo que también eso es importante, ¿no? Y tener baja grasa corporal es saludable, pero no tampoco tan extremo. Y sí, exactamente, o sea, es el término del pesocentrismo. O sea, no nos debemos de basar en bajar de peso. ¿Quieres bajar de peso? Pues enférmate de algo grave y estate intubado en terapia intensiva. O sea, ¿no? Pues, ¿cómo se pierden? Y pierden grasa, pierden músculo y pierden hueso.
O sea, pierden más masa en general de lo que mencioné. Entonces yo creo que es reconstruir el cuerpo. Ganar masa muscular de una estrategia aceptable, sin químicos ni nada de eso, solamente con los suplementos o complementos que tengan evidencia, como la creatina, que es de las pocas que tienen evidencia, y pues obviamente bajar la grasa corporal. O sea, no es bajar de peso, no, es reconstituir o reconstruir tu morfología corporal, que eso es algo que también recomiendo, ¿no crees? Totalmente. Ejercicio, buena alimentación y dormir bien. Lo que siempre nos dijeron era verdad. Era verdad. Lo que decían los abuelos. Sí. Y si no puedes hacer las 3 cosas, haz 2 de 3, ¿no? Mira, ese me gustó, por ejemplo, ¿sabes qué? No, voy a seguir, digo, no lo correcto, porque a veces no puede ser todo de tajo, pero voy a seguir haciendo lo que hago ahorita. Pero voy a meterme al gimnasio a hacer ejercicio de fuerza bien coachado, ¿verdad? Bien dirigido. O voy a comenzar a hacer algún ejercicio de gimnasio en casa o ejercicio de fuerza en casa. Eso yo creo que es par de agua, ¿no? El libro de hábitos atómicos que te dice, empieza a hacer algo, ojito. Y vas a ver que después es un círculo virtuoso. Sí, y algunos pacientes que pues a todos les recomiendo eso por el tipo de pacientes que veo que son pues diabéticos, hipertensos, y algunos preguntan, esto ya no se cura, ¿verdad? Y cuando escapan los primeros meses de diabetes, por ejemplo, de hipertensión recién diagnosticada, les digo, es reversible, tenemos ventana para revertir la enfermedad, dejarte sin medicamentos, porque veo muchas ventanas de oportunidad en tus hábitos para trabajarlas. Es que no da tiempo, es que trabajo acá, salgo a la noche. Y hay en las frases, no son mías, pero que tienen razón. Son más fáciles decirlas que hacerlas. Pero dice, si tu trabajo no te da tiempo para hacer ejercicio, entonces cambia de trabajo, ¿no? Sí, puede sonar más Sí, de privilegio, pero pero tienes que buscarlo. Quien no encuentra tiempo para su salud va a tener que buscar tiempo para su enfermedad, ¿no? Son frases que no sé quién las dijo, nada, pero tienen todo el sentido y tenemos que empezar a cambiar este chip, ¿no? Yo les digo a los pacientes, mira, esas horas extra de tu trabajo que te dan un ingreso extra, lo entiendo, pero ¿qué crees? Lo vas a gastar en mi consulta, en medicamentos y en estudios. Ve qué tan rentable es. Tal vez no es tanto como creías y entonces mejor sal a caminar, sal al parque, sal con tu familia, no sé, tus amigos. Sí. Pero es cambiar el chip, ¿no? Y toma tiempo. Sí, no es algo tan sencillo, pero sí, hay que hacer conciencia de eso. Y sí, a veces me pasa, ¿no? He tenido gente que pues tiene un buen ahorro y pues tiene pues, unos malos hábitos que lo llevan a acabarse rápidamente ese ahorro. En pocos días, o sea, imagínate una hospitalización grave, ¿qué te gusta ese ahorro de años o de toda su vida? Me ha tocado. Cuando es un accidente, pues a veces ahí pues es diferente, ¿verdad? Pero también implica ciertas acciones preventivas, ¿eh? Porque luego nos enfocamos mucho en las acciones preventivas de enfermedades metabólicas, las que hemos tocado, pero se nos olvidan las acciones preventivas para accidentes. Claro. Pero bueno, vamos a ir avanzando y... bueno, nos faltó una que tenía preparada. Falta de aire. Falta de aire, asma. Asma. Hay que, o sea, si hay falta de aire, ¿qué te indicaría que es algo grave que tengas que ir a hospitalizarse? Ok, algo grave, es mucho contexto, ¿no? Aquí para las personas que, esto es divertido, pero para las personas que no son médicos, ¿no? Que nos están viendo, si a alguien le falta el aire súbitamente yo me preguntaría, ¿qué comió? ¿Qué se inyectó? ¿Qué tomó? Porque a lo mejor es una respuesta anafiláctica. Sí. Esa es una alergia extrema en la que, no sé, por ejemplo, me invitas a una bebida exótica, me la tomo y resulta que tiene un componente que yo soy alérgico y no sabía, o sí sabía, pero no me informé que tenía ese contenido, se me cierra la garganta, no puedo respirar y eso amerita una atención urgente, ¿no? No voy a llegar al hospital. La ambulancia, el kit de primeros auxilios tendría que necesitarme adrenalina, que sería la primera medida. Eso sería lo más grave, súbito, ¿no? Sí, claro. Asma, ¿por qué? Porque es algo más crónico. Aquí en Puebla tenemos el volcán, el Popocatépetl, ¿no? Que saca fumarolas, que saca ceniza, se exacerban muchas vías respiratorias y se cierran los vasos respiratorios y al paciente le cuesta respirar. Y lo menciono porque mucha gente que tiene asma no se trata bien y anda así. Y se acostumbra que a veces le aprieta el pecho, le falta el aire, se sientan por ahí, usa inhaladores
para resolver en el momento agudo, pero no están tratados para evitar estos eventos. Entonces ahí hay que tratar bien para que vivan normal. Hay deportistas que son asmáticos, pueden hacer toda la actividad física con un tratamiento adecuado, ¿no? Pero yo creo que la más grave súbita sería una anafilaxia. Y otras no tan súbitas, pero que pues lo hemos vivido, neumonías, ¿no? Neumonías por virus, por bacterias, por lo que quieras, que llenan el pulmón, que debe estar lleno de aire, lo llenan de secreción, de moco, de pus, y eso pues bloquea la entrada y el paciente siente que se ahoga, ¿no? Una tromboembolia pulmonar, o sea, un coágulo en las arterias del pulmón también podría dar falta de aire, ¿no? Sí, sí, eventualmente van a sentir la falta de aire, aunque el problema no es falta de aire, sino puramente oxígeno, porque ellos meten buena cantidad de aire, pero el cuerpo no se oxigena al haber coágulos, ¿no? Y ahí van a tener taquicardia, palpitaciones, y seguramente algún otro factor de riesgo. Que tú recuerdes de un paciente de alguna enfermedad de falta de aire hace súbita o grave. Sí, uno interesante, en la temporada de COVID llegó un paciente, lo metieron al área de COVID, yo estaba como médico en el área de cuidados intensivos COVID específicamente, y llegó el señor sin fiebre, con tos y desaturando, y ya los querían intubar y todo. Pero ¿por qué llega sin fiebre, sin todo este cuadro típico de una infección respiratoria? Entonces, como era protocolo que pasaban ataque y luego ya aviso y que lo van a intubar, y lo bueno era que se retrasaba un poquito porque tienes que entrar con el equipo, era de los inicios, de los inicios del COVID, de la pandemia. Entonces, reviso de ataque y lo que tenía era un neumotórax espontáneo. O sea, aire afuera de los Sí, pulmones. este paciente fumaba mucho y tenía enfisema. El enfisema son burbujas dentro del pulmón. Entonces tosió muy fuerte porque es tosedor, porque fuma, porque tiene una bronquitis por ahí crónica. Y a la hora de toser muy fuerte se rompe una de estas burbujas, se hace un espacio de aire que aplasta su pulmón y él llega pues, sintiendo que se ahoga. Y entonces en temporada COVID, con todo, es que empezó y ya todos tenían oxímetros por ahí, ¿no? De satura y que lo van a intubar todo. No, lo que necesitaba era ponerle una agujita y sacarle ese aire y sacarlo del área COVID, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría si a ese paciente lo hubieran intubar? Pues lo malo sería que a la hora de meter un tubo y meter aire a presión con un ventilador o incluso con las bolsas que les damos, ese aire se iba a ir a esa burbuja de aire que se hizo, y iba a aplastar el pulmón y el pulmón iba a aplastar el corazón, el paciente iba a caer en paro y fíjate lo que pasa, que hubiera fallecido y no hubiéramos sabido por qué. Hubiéramos pensado que era por COVID, muy grave, que llegó tardío, como muchos pacientes que llegaban, ¿no? Pero por eso tienes que tener la mente abierta, ¿no? No irte a la primera. Y ese fue porque pues, siempre preguntas, ¿no? No actúas así como automático, ¿no? Sino que, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Tuvo tos, fiebre? ¿Desde cuándo empezó? En lo que le haces las preguntitas que parecen tontas, a veces porque el paciente quiere rápida atención, dices, no es, a ver, ataque y todo. No, tiene neumotórax, entonces es algo totalmente reversible en ese momento y sí le cambia. ¿Y cómo le fue a Armas? Bien, bien, sí, le pusimos el sello, se le quitó el aire y el sello me refiero a una punción para sacar esa burbuja de aire y ya, y se fue. Y a ver si no le dio COVID después. Quién sabe, pero se hizo lo que se tenía que hacer. Y doble check, ¿no? O sea, eso también es importante. O sea, se hizo a lo mejor el triage, viene con insuficiencia respiratoria del contexto pandémico, lo correcto es pensar que va para allá, viene insuficiente a intubación, ¿no? Y el doble check acertado también es decir, bueno, no todo lo que viene así es COVID. Entonces, fue un neumotórax. Lo bueno que estaba un intercista ahí. Entonces, me toca, ¿no? A veces, y a todos nos ha tocado acertar y equivocar, es una cosa que pasa. Sí, muchos pues pueden creer que el médico es perfecto y debemos decirles que existe el término de error médico y que inclusive busquen ustedes causas de fallecimiento en Estados Unidos, que es donde se lleva mucha estadística. Es una de las causas de fallecimiento luego en hospitales. Digo, obviamente pues nadie va a hospitalizarse porque quiera, ¿no? Pues está de trasfondo una enfermedad, pero a veces lo que puede precipitar un fallecimiento puede ser algún error de los profesionales de la salud. Suena duro decirlo, pero ahí está. Sí, es una realidad que no debemos de ocultar, ¿no? Y tampoco es como para minimizar eso, pero se tienen que entender que es algo que pasa en todas las áreas, solo que en la nuestra tiene un impacto muy importante en muchas ocasiones.
Hay errores que llegamos a cometer que no trascienden, y hay otros que sí, tanto pérdida de funciones, extremidades o incluso la vida. Por eso dedicamos tantos años y tenemos que seguir actualizándonos, ¿no? Parte de lo que tú haces, este tipo de difusiones, esto todo, lo que hace Mr. Doctor, lo que hacen todos los médicos que han virado a esto de las redes sociales. Yo no soy muy metido en eso, pero a mí me gusta porque la gente cada vez sabe más. Los médicos a veces escuchamos un caso por ahí interesante y, yo no lo había pensado, y lo registras como un diferencial, como algo que te puede pasar, ¿no? Y que Mr. Doctor siempre dice que en redes sociales no está para educar, pero siento que comencemos a concientizar, digo, la mayoría no, hay excepciones, ¿no? De canales que sí son académicos, pero pues con que comencemos a concientizar, yo creo que pues ese mensaje que le llega a alguien le va a servir, como tú dices, para que se haga algo de autoanálisis. Oye, y hablando de Mr. Doctor, ¿tienes alguna como situación o peculiaridades que hayas vivido durante tu convivencia con él, o de cómo lo conociste, o cómo se llevaron, o algo que quieras contar? Pues él llegó a mi hospital para continuar su residencia médica, venía de otro hospital, por algunas razones que desconozco específicamente, pues había tenido que cambiar de sede hospitalaria, llegó a mi hospital, y el primer día que llegó, lo más chistoso es que estábamos en la oficina todos trabajando, y él llegó y dice: "Hola, ¿qué tal? Soy, su nuevo residente, vengo del tal hospital, tal vez me conozcan como Mr. Doctor", y así nos quedamos viendo. Sí, así se presentó, que eso fue hace varios años, ahorita creo que es muy famoso. En ese tiempo, no digo que no lo sea, pero no lo conocíamos nadie, ¿eh? Nadie, estamos así en la sala de Y además su contenido no es... Inicialmente trató de hacer poquito contenido para estudiantes de medicina, pero su contenido, pues... pero no era tan conocido, ajá. Entonces, digo, seguramente muy conocido, pero nosotros no, estaban metidos ahí residentes trabajando. Mr. Doctor, Mr. Doctor, y nosotros así de, hola, ¿no? Digamos, es que son 4 años, como dijo Ray, de medicina interna. O sea, ¿tú en qué año de residencia estabas y él en cuál? En segundo, y él llegó como tercero, Que ya era un año más grande más y yo, sí. en lo académico, diría. Y luego algún caso ahí ¿cómo era como residente, no? Era bueno, académico, bueno, o sea, yo me acuerdo que lo que decía tenía mucho sentido, sabía cosas que yo no sabía, digo, me llevaba un año de formación médica, lo cual se hace abismal en la residencia, ¿no? En la especialización, un año es muchísimo, uno entra sabiendo nada y el otro año ya es maestro del que viene, No, ¿no? imagínate cuántos pacientes, o sea, cientos de pacientes en un año. Y eso, de alguna forma, te hace como, pues, muchísimo mejor. Sí, Es un año, pero son, digamos, muchos pacientes. sí, sí, sí. Entonces, pues él yo recuerdo, así médicamente hablando, creo que buen médico. Creo que en conocimiento, o sea, sí sabía, académico, es muy bueno, lo conocen, es muy elocuente, habla muy bien, le gusta, en ese tiempo le gustaba dar ponencias, entonces, sí, la verdad es que yo tengo esos buenos recuerdos. Ya de ahí a la personalidad, como dices, a lo mejor yo soy más serio, él, Sí. más relajo, no somos tan compatibles ahí, pero bien. Bien, y con los pacientes, lo que más también me gustaba es que como él venía de un hospital más grande, más especializado, donde tienen más personal y menos pacientes, estaba acostumbrado a un ingreso por guardia. Nosotros yo tengo un hospital más de batalla, entonces él quería dedicarle 4 horas a un ingreso y nosotros tenemos 10 ingresos. Le digo, Y, o sea, ahí muy profundo, vas. sí, lo cual está bien, pero nosotros tenemos que ser prácticos, ¿sabes qué? Esto, y dividirnos y vamos y seguimos y eso es lo que creo que al principio como que chocaba ahí con eso. No sé, ¿tuviste algún conflicto con él? No conflicto, me refiero a pelea como tal, o bueno, igual y sí, pero alguna diferencia, algún caso juntos, o que haya visto que haya tenido una confrontación, algo. No, yo con él no. Yo soy muy prudente, según yo. Entonces, difícilmente tengo problemas, con médicos, con colegas, difícilmente tengo un conflicto. Diferimos en muchas cosas, pero generalmente, todo bien, en paz. Si no entienden mi perspectiva, y yo estoy seguro también, pues, respeto sus decisiones y todo. Y bueno, ya llega un punto en el que evolucionas. Yo como adscrito actualmente, pues tomo mis decisiones en mi turno, y mi jefe, mis compañeros estén de acuerdo o no. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo creo. Siempre me presto a la crítica de observación, pero no me peleo. Solo tuve un evento de discusión con una residente una vez.
Es el único. ¿Tú siendo residente o tú siendo ya escrito Yo siendo R4. de medicina? R4. Y sí, fue. A ver, cuéntanos del chisme, diría Mr. Doctor Chismecito. Ajá, es el único chisme que tendré para contar, porque es la única experiencia desagradable que tengo. Llegó una R nueva, una de primer año, que tenía muchos años sin ejercer medicina. Ok. No diré su nombre, pero esta doctora tenía muchos años sin ejercer medicina porque terminó la licenciatura como médico general y se dedicó algunos años a trabajar en el laboratorio y otras cosas no médicas, ¿no? Sí, esa jamatura de médico general muchos años. Hizo el examen, pasó para la especialidad y entró con nosotros como residente de primer año, en clara desventaja con los que recién terminaban la licenciatura de la universidad o con alguien que a lo mejor había terminado hace un año pero estuvo trabajando en un hospital o lo que sea, ¿no? Esa es una desventaja importante. Muchos crean que como entra con más experiencia en médico general puede tener mejor desempeño, pero en cuestión de medicina y de especialización creo que como llevas un vuelo de que has estudiado, vienes recién salido con mucho conocimiento y aparte luego para prepararte para el examen donde te selecciona para residencia, pues vuelves a estudiar más. Entonces creo que llegas con más vuelo académico. Por eso entiendo Sí. la desventaja que Sí, tenía. tenía, esa es su principal desventaja. Tenía una edad mayor que yo incluso, pero no creo que ese era el problema. El problema era los años sin estar en el movimiento médico, ¿no? En el movimiento hospitalario. Entonces era muy notoria la desventaja y todo. Yo era jefe de residentes, entonces pues a jalar a todos igual, a no darle preferencia, pero a tratar de, como dicen, te vas por la oveja más que se pierde y dejas a las otras, ¿no? Entonces así como jalando, como ayudándole a las clases, todo. Pues no lográbamos que entrara, ¿no? Hubo riesgos de que la corrieran varias veces y uno pues siempre apoyando, ¿no? A los residentes, ¿no? Fuera de los médicos, los directivos y demás, así como, no, sí va a jalar, sí le apoyamos. Y una vez estaba quejándose, gritando ahí en el aula que tenemos de trabajo, que nadie la apoya, que todos en contra, que no sé qué. Yo estaba ahí escribiendo mi nota y escuchando Y tú, bueno, y ya me harté. Chisio mi madre. Ajá, tal cual así, me harté. Sí, yo creo que es la única vez que me he peleado con alguien en un hospital porque le dije así, yo le dije, ya cállate, digo, no creo que alguien te haya apoyado más que yo, te he tolerado que no expongas, te he ayudado a hacer tus exposiciones, todo, no puede ser nada lo que estás diciendo, no sé qué. Entonces se enojó, se fue, todo, ¿no? Eventualmente, después yo me volví profesor titular, ya estaba, terminé, ella terminó la especialidad y me tocó calificarla, hacerle exámenes, todo después. No, pues hasta eso yo fui noble con mi calificación, pero me reclamó. O sea, esto fíjate, pasó mucho tiempo antes lo del leito. Después, nada, yo hasta me disculpé, me sentí mal de que le levanté la voz, todo, sí. Y después pasaron los años, yo me volví profesor titular, me tocó encargarme de calificaciones de los residentes y le puse una calificación de 8, ¿no? De 8 le toman en cuenta varias cosas, ¿no? Y me dijo que, o sea, dicen que tener el ego alto también es bueno, pues me dijo, no, que ella merecía 10, que no cree que menos y que es lo mejor y que ella todo. Y yo así de, híjole, es que no creo. Hasta hablé con la cotitular, ¿no? Le dije, una doctora con más experiencia que fue mi mentora. Y le dije, ¿qué opinas? Me dijo, yo le hubiera puesto 7, no más. Y yo, bueno, pues Pues es que los docentes no ponemos calificación, sino que ellos ganan esa calificación. Sí, Y claro. la que adquieren a su desempeño académico, Pero difícilmente el que lo recibe lo ve así, ¿no? sí, hombre. Es que a veces hay el síndrome de Donny Kruger, que es el güey que sabe, que cree que sabe mucho, pero aunque en realidad no. Y eso pasa muy frecuentemente al inicio cuando comienzas a adquirir conocimientos. A lo mejor ella lo vivió de esa forma. No tenía conocimientos profundos durante mucho tiempo, los comenzó a adquirir. Entonces, Yo creo que creció mucho durante su residencia, creo que aprendió muchas cosas, pero tampoco me parecía justo poner una calificación más alta. Entonces, lo desagradable ahí o el conflicto que tengo es que pues se enojó, me reclamó, le dije que no y todo, y entonces me bloqueó todas las redes, me dejó de hablar. Ya pasaron años de eso, 5 años, no sé, pero a eso voy, o sea, dije, qué extraño. Al principio me sentí, incluso por mi forma de ser, que no tengo generalmente conflictos con nadie, me sentí muy raro, así como de, ¿hice mal o qué onda, no?
Pero ya lo superé y dije, bueno, cada quien. Pero fíjate que es de las pocas personas, o no sé si conozca otra, que decidió así como cortar lazos conmigo porque yo era malo, ¿no? Contacto cero. Dices, ojo acá, que dicen que todos te cuentan su historia y su perspectiva, ¿no? Ella tendrá su perspectiva que es muy real para ella, donde a lo mejor abuso de poder y no recibió apoyo y todo eso, porque ella aspiraba a una subespecialidad que la hizo, ¿eh? Pero ella sentía que le afectaba mucho lo que yo estaba y que era con mala fe o con mala intención. No fue el caso, pero entiendo su perspectiva, el respeto sus decisiones, pero así eso está como dicen, como que da cringe así ahí, como ¿qué pasó? Bueno, tenemos una sorpresa, la doctora Karina, neumóloga, acaba de llegar. Nadie sé cómo se llama. Y Roy sí lo tiene. No sé. Bueno, además de que el doctor Ray es amigo personal, damos cursos juntos y pues de momentos de estrés que hemos vivido, de que ay, nos toca esta clase, que viajamos a tal lugar, etcétera. Pues nunca te he visto que pierdas un temple, o sea, que te salgas de tus casillas. Entonces, pues bueno, tal vez la residencia puede ser un poquito más dura a veces, o sea, sí, pero no creo que seas un tipo que tú seas como que el culpable. O sea, tienes su responsabilidad, claro, pero no creo que seas culpable. Pero No, son perspectivas distintas, incluso yo no tengo rencor con ella ni nada, pero entiendo el por qué reacciona de esa forma, solo no me pareció como que tengas envidia, ¿no? el doctor Ray quiere que lo desbloqueen del país. Bien bloqueado el doctor. Sí. Oye, perfecto. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, yo creo que vamos ahí ya cerrando el episodio. Para mensaje final, ¿qué pues podrías darle al público de recomendación o cualquier situación que tú quieras transmitir? Ok, bueno, mensaje final, tomando en cuenta los tópicos que tomamos en la charla, a lo mejor el primero sería ubica a un internista cercano a ti, a tu comunidad. Está bien que tengas un médico de cabecera, está bien que si te duele el corazón vayas con el cardio, si te duele el pulmón vayas con el neumólogo, pero no siempre va a ser lo que crees, ¿no? O sea, te duele la rodilla y a lo mejor no es el ortopedista. Entonces, ubica a un internista. Creo que siempre es bueno tener el contacto de uno para que te dé su opinión, su orientación, incluso acompañamiento pre-cirugía, post-cirugía, o sea, incluso en muchas áreas creo que es recomendable tener un internista. Si hay médicos, yo creo que siempre también, como tú dices, ¿no? Marian, conmigo o con alguien más, o sea, no vamos a tener la respuesta siempre, he dicho a lo mejor pocas veces, pero siempre es bueno la opinión de un clínico que tenga una perspectiva como que no tan encajonada, ¿no? Lo cual no es malo, pero esa perspectiva amplia nos permite a lo mejor dar luz cuando parece oscuro, ¿no? Y tienes razón, ahorita que estabas diciendo de que a la población, ¿verdad? A las personas buscan a su internista. O sea, yo dentro de mí, pues, si nosotros como médicos no internistas tenemos a nuestros internistas, cuánto más la gente. Porque nosotros también, ¿no? O sea, digo, hay internistas intensivistas, pero aún así, o sea, que se queda de internista puro, tiene otro timing, tiene otra orientación, ¿eh? Claro, donde cada quien a lo que se enfoca, ¿no? Exactamente. Difícilmente puedes diversificar, por eso voy a lo mismo, no voy a tratar todo ni a diagnosticar todo, pero voy a tener una visión amplia que me va a permitir acercarme, ¿no? Entonces, no es la mejor especialidad en nada, es una más que se suma al cuidado de los pacientes, entonces ubiquen uno porque hay pocos, eso sí. Sí, ya quedan pocos, sí, ¿no? Y los internistas plásticos pues ya tienen algunos muy más años, ya se jubilaron. ¿No? Sí, siempre me conocen médicos nuevos, así que buscan un internista y alguien nos recomienda. Me dicen, o los pacientes dicen, pensamos que iba a ser alguien, es que los internistas ya son grandes, con canas y se ven muy sabios, ¿no? Y el Ray pintándose canas. No, sí, ya se me nota la edad, pero bueno, sí, esa es la idea que se tiene, que el internista siempre es alguien ya mayor, ¿no? Sí, yo le digo que ya exactamente, o sea, los internistas como se han estado extinguiendo, por decirlo de una forma, porque se van a la superespecialidad, pues ya tienen sus años o algunos ya fallecieron por correr un mato. ¿De crees, amigo? No, te va a ir muy bien y yo espero que le eches muchas ganas. Bueno, pues sigan al doctor Ray aquí en Puebla Consultas, en Sí. hospitales. Estoy en Hospital La Paz, ahí tengo el consultorio, pero bueno, voy a interconsultas a cualquier hospital que requiera. Bueno, ahí búsquenlo, por aquí vamos a poner su contacto y muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del episodio de Clinicazos. Sigan también al canal de entrenamiento en áreas críticas si eres profesional de la salud y si no estás suscrito a este canal, suscríbete, dale panita arriba y compártelo con todos tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima. Chao.
tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes.